Huida masiva, vuelos cancelados, salidas diplomáticas y movidas en búnkers exponen el miedo al colapso que Maduro pretende tapar con misticismo. ¿Pulso geopolítico o ajuste de cuentas? El rastro electoral del 2020 en la ofensiva de Trump contra el chavismo. El sport watching y el sarcasmo represivo. Estadios llenos en Venezuela, la gran fachada del lavado político. Les contamos. En Impacto Venezuela les traemos el pulso de la nación, los temas que marcan la agenda y los análisis que necesitan para entender la realidad. Bienvenidos a la emisión matutina de noticias de este martes 25 de noviembre de 2025. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Venezuela ha entrado en un sendero oscuro con Estados Unidos. El régimen de Maduro intenta contener señales de colapso. El Comando Sur limitando licencias. Diplomáticos saliendo discretamente de Caracas. Chavistas moviéndose hacia los búnkers. Y las cancelaciones de vuelos multiplicándose. Génesis Pérez nos trae los últimos acontecimientos. El Caribe vive horas de vértigo. El Comando Sur de Estados Unidos restringe las licencias de su personal durante Acción de Gracias y Navidad, un indicio claro de que se preparan para escenarios operativos en los próximos 10 a 14 días. Por otro lado, según el periodista Casto Ocando, la vicepresidenta Delcy Rodríguez abandonó su residencia en Los Palos Grandes en una caravana de 12 camionetas y 6 motos. El movimiento registrado en la madrugada del 23 de noviembre ha sido interpretado como un traslado a un búnker seguro. Bueno, ahí tiene que haber una operación de escondite, de evacuación, de reingreso, en fin. Deben de haber decenas de escondites más, ni siquiera en Fuerte Tiuna. ¿Quién sabe si han construido alguno debajo de unos hospitales? Debe estar en una situación de semiclandestinidad. Ellos tienen que haber tomado algunas medidas contra eso. Uno no puede subestimar a los adversarios. Pero no sería la única. Fuentes de seguridad de Fox News aseguran que diplomáticos estarían saliendo de Caracas ante un aumento drástico de la tensión. Según Jennifer Griffin, Washington prepara un esfuerzo masivo para forzar la salida de Maduro. Esto confirma que la presión no es solo militar, es diplomática, aérea y psicológica. Alemania recomendó a sus ciudadanos no viajar a Venezuela por el riesgo de bloqueos, controles policiales y fallas de comunicación, alertando incluso sobre posibles detenciones arbitrarias de europeos bajo acusaciones de terrorismo. Creo que ahí es posible que si el señor Maduro no abandona el poder, que yo no creo que lo abandone por lo bueno, ya eso es una predicción, bueno, entonces se den escenarios de ataques indirectos. No creo que las tropas norteamericanas vayan a desembarcar en las costas de Venezuela, pero es posible que se produzcan eso que llaman bombardeos quirúrgicos, por ejemplo, una que pareciera de anteojito, tiran una bomba en la pista de Palo Negro, que la destruyen, echan a perder la pista, la ponen en operativa, pero a lo mejor no está tan enclavada en un centro urbano como está la Carlota. Pues. En este contexto, la cancelación repentina de vuelos internacionales termina de cerrar el cerco. Venezuela queda aislada, mientras la alerta aérea de la Administración Federal de Aviación confirma que algo se mueve bajo la superficie. El país entra en un silencio inquietante que encaja demasiado bien con la estrategia de presión de Washington: aislar, cercar y desestabilizar hasta forzar una ruptura. Nadie sabe cuál es el plan del presidente Donald Trump, pero todos coinciden en algo: cuando finalmente se revele, no será pacífico ni predecible. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela a través de todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. ¿El uso de la incertidumbre es el arma secreta de Estados Unidos para pulverizar la moral del chavismo? La guerra psicológica no busca una invasión, sino el colapso interno del régimen. Pero, ¿crees que funciona el plan de goteo de Trump para forzar una implosión en Venezuela? Vamos a mover el algoritmo. Comparte con nosotros tu opinión. Te leemos en la emisión estelar. Un nuevo estudio de la Universidad Católica Andrés Bello revela un dato interesante.
El 77% de los venezolanos exige un cambio de gobierno, incluso dentro del propio chavismo. La percepción es unánime y se extiende a organismos internacionales. La OEA apoyaría una transición democrática en Venezuela. Los detalles con María José Prado. Un nuevo estudio del Centro de Estudios Políticos de la UCAP revela un dato imposible de ignorar. 77.1% de los venezolanos exige un cambio de gobierno y esa demanda atraviesa incluso al chavismo blando. La percepción es unánime. El país va mal y Nicolás Maduro es el principal responsable. La OEA siempre está lista para apoyar a un país en un proceso de transición. La pregunta sería más bien, ¿está Venezuela lista? ¿Está el pueblo venezolano listo? ¿Existe la voluntad de involucrarse en un proceso, si fuese necesario, para la transición? El liderazgo opositor crece, la ciudadanía se reconoce como actor del cambio, pero la movilización sigue frenada por miedo a la represión. A esto se suma un nuevo factor internacional. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, afirmó en NTN 24 que el organismo está listo para apoyar una transición democrática si Maduro deja el poder y reveló contactos discretos con oposición, madurismo, Estados Unidos y miembros del organismo para preparar escenarios. El liderazgo debe hablarle al país con firmeza y madurez, recordando que la prioridad es desmontar el poder autoritario sin convertir la transición en una batalla de venganza. Lo importante es la unidad estratégica, la justicia sin odio y la pedagogía política que permita avanzar. El estudio también expone un reto clave para cualquier transición. Los venezolanos rechazan rotundamente pactos con el chavismo, incluso los necesarios para evitar un vacío de poder. Exigen justicia completa y cero concesiones, un escenario que complica cualquier negociación realista. El cambio solo es efectivo cuando el miedo deja de paralizar. Y eso ocurre al transformar el miedo individual en protección colectiva, es decir, redes cívicas, apoyo internacional, liderazgo valiente y señales claras de que el régimen ya no es omnipotente. Aún así, hay señales alentadoras. La población tiene expectativas económicas moderadas y entiende que la recuperación tardará años, no meses. Es un gesto de madurez política poco común en procesos de transición. La sociedad venezolana está más preparada que nunca para un cambio, pero el éxito dependerá del liderazgo claro y de una narrativa que ayude a gestionar los costos, conflictos y acuerdos incómodos que toda transición exige. La cúpula chavista respondió con furia y misticismo a la etiqueta Cártel de los Soles terrorista, mientras Washington advierte que está a punto de entrar a Venezuela. Sin embargo, la posible conversación entre Donald Trump y Nicolás Maduro parece centrarse en los operativos antidrogas. Catherine García nos amplía esta información. La tensión entre Washington y Caracas se ha disparado a niveles críticos tras la decisión de Estados Unidos de designar al supuesto Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Esta acción, que facilita mayores herramientas legales y militares, fue catalogada por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, como el último de una serie de inventos y cosas estrafalarias diseñadas exclusivamente para justificar una inminente agresión contra Venezuela. Estamos sometidos a amenazas, a ataques, todos los días inventan una pendejada distinta, una cosa estrafalaria, una más estrafalaria que la otra, todos los días, para señalar a Venezuela y para con eso justificar lo que ellos quieren hacer. Bueno, la resistencia activa prolongada es que nosotros tenemos que ser capaces de superar esas cosas, no paralizarnos, seguir trabajando y prepararnos para el tiempo que sea. En paralelo, Nicolás Maduro optó por una retórica de cohesión histórica. Estableció una fuerte conexión con las conspiraciones que sufrió Simón Bolívar, declarando enfáticamente que su movimiento ha roto el maleficio de la traición en la historia de Venezuela, asegurando que solo habrá lealtad en acción. La retórica de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro cumple una función clara, pero es una función hacia adentro del régimen, no tanto hacia afuera. Cuando Cabello habla de resistencia activa, está hablándole a los suyos, a que no haya un espacio de medias tintas. Va muy en la mano los discursos de Maduro del maleficio de la traición. Eso lo que hace es subir el costo político de los intentos de ruptura, de los intentos de negociación que puedan surgir dentro del régimen. Eso coloca a los disidentes o quienes se acerquen a medidas pactadas en un lugar como traidores de la patria. Eso evidentemente ayuda a purgas internas, a juicios, pero
en el marco externo esas narrativas casi no tienen efecto. No es que vayan a detener investigaciones de la CPI, no es que vayan a detener decisiones de sanciones, simplemente sirven para cohesión interna. La gravedad de la situación fue acentuada por voces políticas en Estados Unidos. La congresista María Elvira Salazar interpretó la nueva designación como una señal de acción inminente. I think Maduro is not Fidel Castro. Maduro is not a brave boy. So now that he has understood that he's on that very nefarious list of the terrorist organization, that the airspace above Venezuela has been closed off and the commercial airlines from the United States are not flying, he's understanding that we're about to go in. He understands that he has been our enemy for the last 25 years. Venezuela, for those Americans who do not understand why we need to go in. Agencia Axios reportó en exclusiva que se estaría planificando una conversación entre Donald Trump y Nicolás Maduro. El tema central sería los ataques contra narcolanchas que parten desde Venezuela, abordado aparentemente en un tono diplomático. Paralelamente, los países aliados del ALBA defendieron a Maduro, calificando la medida en su contra como una mentira grotesca. Mientras, en otro frente, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, considera al régimen venezolano como el principal nexo en Sudamérica para la operación de grupos islamistas, a los que agrupó bajo la categoría de estados terroristas de Oriente Medio, y como respuesta el chavismo acusó a Sa'ar de ser un criminal de guerra. El respaldo del presidente Donald Trump a la teoría de la injerencia venezolana en las elecciones de 2020 en Estados Unidos plantea una gran duda. ¿Su ofensiva militar contra Maduro tiene motivaciones personales y políticas añadidas? Juliana Palmar nos comenta al respecto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a agitar una teoría conspirativa desacreditada, que líderes venezolanos controlan el software de votación electrónica a nivel mundial y manipularon votos en su contra durante las elecciones del 2020. El mensaje publicado en Truth Social llega justo cuando su administración intensifica la presión sobre Venezuela, incluyendo la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjeras y nuevas acusaciones de narcoterrorismo contra la administración chavista. Ahora, la vinculación con el tema electoral y Venezuela, no hay una información en Washington, D.C. sobre este tema. Y si él lo tiene como una presunción o como una información, está claro, trayendo problemas graves también. Hay muchos elementos que molestan la posición de él, que al fin y al cabo es la posición de Estados Unidos. La teoría electoral que Trump parece respaldar ha sido rechazada judicialmente y le costó a Fox News $787 millones en el año 2023, tras un acuerdo con Dominion Voting. Sin embargo, el Departamento de Justicia norteamericano ha estado entrevistando a quienes promueven estas acusaciones, entre ellos un ex agente de la CIA y activistas que aseguran que Venezuela controla empresas de votación globales. Que es, por supuesto, la llegada de personas vinculadas con la delincuencia a Estados Unidos, acusaciones de visas y de pasaporte, que con problemas de seguridad nacional, y otro prejuicio que ha aflorado el presidente Trump. Todo eso es un conjunto de una agresividad muy delicada, que tiene una tensión histórica en estos momentos con el país. La coincidencia entre la retórica conspirativa, el despliegue militar en el Caribe y el endurecimiento de la política hacia Maduro abre un nuevo flanco de interpretación de si estaría Trump usando estas acusaciones como parte del andamiaje narrativo para justificar su ofensiva contra el gobierno venezolano. Mientras, hay una figura opositora en Caracas que advierte que hay gente aprovechándose del acceso a la Casa Blanca para inflar teorías. El tema vuelve a colocar a Venezuela en el centro de la política interna estadounidense. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Seguimos con Impacto en 60 segundos, tu minuto de información adicional. ¿La justicia internacional le llega a Zapatero? Estados Unidos evalúa emitir una orden de arresto contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. La medida se basa en supuestos pagos de PDVSA y su vínculo con el chavismo. Esto coincide con las recientes declaraciones que hizo Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de la inteligencia venezolana, en una corte federal de Nueva York. La sentencia de Carvajal, cuya cooperación es crucial,
podría ser pospuesta hasta enero de 2026. Más miedo al costo de la canasta básica que al Comando Sur. La miseria económica ha generado una indiferencia impactante en los venezolanos. Para ellos, el enemigo que mata de hambre es el aumento del dólar y la inflación, no un posible ataque de Estados Unidos. La gente vive en autocensura, con miedo, pero también con esperanza de cambio. Sin embargo, su preocupación principal no es una guerra, sino el precio incontrolable de la comida. La crisis económica de Venezuela ha fusionado la amenaza geopolítica. Detrás de los estadios repletos de gente en Venezuela se teje una realidad muy oscura: lavado de dinero político y censura. El régimen se mofa sarcásticamente de la represión. Quique Frías nos cuenta más. Mientras que el régimen de Maduro presume de una supuesta normalidad y estadios llenos, investigaciones y denuncias apuntan a que el chavismo ha utilizado el deporte para lavar dinero de negocios ilícitos. Es un intento del Estado y las fuerzas de seguridad de posicionarse en la sociedad, y eso no puede ser a favor de los valores del deporte. Un informe publicado por Transparencia Venezuela expuso que con total impunidad no solo el baloncesto, también el fútbol y el béisbol se han convertido en un sport washing, o más fácil en español, un lavado de imagen deportivo. Nosotros hemos estado viendo cómo personas muy cercanas al gobierno han estado ocupando diferentes sectores o segmentos de la economía, ¿no? Este daño, esta entrada de dinero, más que de la política, yo diría que dinero ilícito que esté en los niveles de los ilícitos. Se habla de Estado mafia, Estado controlado por las redes, del crimen organizado en diferentes formas, y es un Estado donde, por ejemplo, la participación militar, aparatos de inteligencia y policía están simbióticamente integrados al crimen organizado en figuras que hemos escuchado en algún momento, como es el Cartel de los Soles, como es el famoso grupo del Tren de Aragua. El deporte como fachada y el miedo para silenciar a la población. El poder hace mofa de las víctimas. Los ciudadanos ya no hablan de política, no cuestionan al poder, tampoco hacen críticas de las violaciones de derechos humanos, como el fallecimiento de Jonathan Rodríguez, un humilde pescador que estuvo más de 6 meses detenido y producto de las secuelas falleció recientemente. Tampoco pueden expresarse sobre la burla abierta que hace el ministro de Justicia, Diosdado Cabello, sobre estos hechos y los reclamos de la oposición democrática. Con la burla se pretende restarle importancia al asunto, se pretende restarle importancia al tema. Después de todo, si hay un asunto que es digno de burla, pues en el fondo no es realmente importante. Para restarle importancia, para restarle peso, para restarle credibilidad. Y en paralelo, la censura. Pero hay quienes no se rinden y siguen concientizando por la situación de los presos políticos. Alzar la voz por las mujeres presas políticas venezolanas, víctimas de violencia institucional, tratos crueles y desapariciones forzadas. Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, es un llamado para recordar a las víctimas y exigir justicia en un país donde el miedo todo lo silencia. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Amigos, de esta manera finalizamos la emisión matutina de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Suscríbanse y activen las notificaciones en el canal de YouTube. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.